Buen día, ¿cómo están? Hola, Buen día, hola, profe. ¿cómo están? Súper bien. Me alegro. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a estar desarrollando la unidad número 2. Bueno, ¿pueden ver mi PowerPoint? Sí, profe. Hola, profe, sí se ve súper bien. Bueno, bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad número 2 que habla acerca del lenguaje, la lengua y el habla. ¿A ustedes les parece? Ay, tienen que cerrar su micrófono, si no No se se escucha escucha. todo. Espera. ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe, te Ah, escuchamos. no, Seguro que porque, la compañera no activó el micrófono, seguro el audio de su bueno, teléfono. ok, puede ser. Bueno, Profe, yo en 20 minutos más o menos voy a dejar un rato el curso porque estoy con pacientes y luego continúo. bueno, no ¿Te hay parece? problema. Sí, igual la clase se queda grabada. Bueno, Ok. como les dije, hoy vamos a estar desarrollando la unidad 2, el lenguaje, la lengua y el habla. ¿A ustedes les parece que son iguales los tres o son diferentes? Son Son tres diferentes. diferentes. Son todos diferentes. Mm, ¿Son bien diferentes? sí, son diferentes. Bueno, ahora vamos a empezar a detallar esa diferencia. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje, podemos ver que el lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Es decir, estos signos pueden ser sonoros, corporales o gráficos. Generalmente en su origen etimológico, el término lenguaje proviene del latín lingua, asociado al órgano de la lengua. Por otro lado, vemos que existen más de un tipo de lenguaje o métodos de comunicación, a través del cual nos transmitimos información. Generalmente en este sentido podemos clasificar diferentes tipologías. Además, una de ellas se basa en el nivel de la naturalidad o artificialidad con el que es usado el código de símbolo empleado, ¿verdad? Para esa comunicación. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Es una herramienta que tenemos ¿para qué? Para poder expresarnos eh, con otras personas. Ahora, ¿qué es la lengua? Es un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas, las cuales están permitidos combinarlos. Por ello, cada hablante conoce el código de su lengua y lo emplea para comunicarse. Además, la lengua es el producto de una convención social y constituye una herencia cultural. Normalmente se adquiere de manera natural y todas las personas estamos capacitadas para aprender cualquier lengua. También son los idiomas empleados por las diferentes comunidades lingüísticas. Por ello, la lengua es una entidad abstracta, es decir, una sociedad determinada puede conocer y emplear la misma lengua. Por último, la lengua es de carácter social y emplea sonidos y cumple una función comunicativa inmediata. Generalmente es un lenguaje espontáneo, por ello, el emisor puede rectificar lo dicho y el receptor está en posibilidad de comprender el mensaje en el mismo momento que se emitió. Entonces, el lenguaje es un conjunto de herramientas que podemos utilizar para comunicarnos. Y la lengua es la forma peculiar de habla de cada persona. Por ejemplo, saben que los villarriqueños, ellos tienen una tonalidad o un tono de voz muy diferente a la nuestra. ¿Ya escucharon alguna vez a un villarriqueño? Sí, profe. Bueno, yo, Cantadito hablan. sí, así mismo es. Entonces, es una forma muy eh, peculiar de ellos
Espera que me avise la secretaria si envié. Siempre el mismo link. El link que yo pasé en el grupo, siempre con ese mismo link van a ingresar. O sea, ya no voy a estar enviando de vuelta uno nuevo porque ese siempre va a ser el mismo, ¿se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, porque es Dale, recurrente. profe. Bueno, ¿qué es el habla? El habla es la expresión individual de la lengua. Generalmente es una realidad concreta, pues constituye la realización individual de la lengua. El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse. Además, se realiza elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística determinada. Bueno, sabemos lo que es que nosotros somos un país bilingüe, hablamos el español y el guaraní, y evidentemente, si nosotros nos vamos a otro país, ya sea Argentina o Brasil, y empezamos a hablar ese guaraní cerrado o guaraní, nos van a mirar todo así, como, ¿qué hablan? O sea, ¿qué dicen? Se miran todos así asombrados, ¿verdad? Porque yo cuando voy siempre hablo guaraní allá con mi papá y con mi mamá, ¿verdad? Y te miran todo raro. De la misma forma en que nosotros cuando queremos comprar algo en Brasil, eh, te miran así, o sea, tipo, ¿qué querés decirme, verdad? Cuando queremos hablar el portuñol, ¿verdad? Entonces, el habla es la forma peculiar que cada persona dice cada palabra eh, que conoce, ¿verdad? Entonces, la lengua, todos podemos hablar un idioma. ¿Por qué? Porque podemos estudiar y aprender. Ahora, el habla es la forma de pronunciación de esas palabras, o sea que cada uno es único y pronuncia de forma diferente. De hecho, que hay personas que les cuesta pronunciar la S o la R o la L y omite esa consonante, pero eso es propio de cada persona. No sé si entendieron la diferencia de los tres. ¿Entendieron? Les pregunto. Sí, Sí, profe, profe. entendimos súper bien. Bueno, genial. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla? El lenguaje, lengua y habla son términos que a menudo se confunden y utilizan indistintamente, pero observamos que cada uno de ellos hace referencia a un concepto diferente. Aunque la lengua y el lenguaje se suelen utilizar como sinónimos, la realidad es que la lengua es el sistema que usamos para comunicarnos. Es decir, la lengua se concreta en el habla, mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que hace acto a un individuo. ¿Para qué? Para poder expresarse. El lenguaje es la capacidad de poder intercambiar información más compleja y abstracta mediante un código de signos. Por ello, este código, el cual conocen ambos interlocutores para que la comunicación sea eficaz, en general es la facultad que nos permite compartir nuestras necesidades, deseos, pensamientos, sentimientos y visión del mundo con otras personas y entender los suyos. Entonces, el lenguaje eso, es la capacidad que tenemos todos de poder intercambiar información haciendo uso de las herramientas que tenemos para poder exteriorizar lo que queremos decir. La lengua es un sistema de signos que aprendemos de esas herramientas, que retenemos los seres vivos, o sea, los seres humanos en nuestra mente. Es decir, es un código que conoce cada hablante y que usa cada vez que lo necesita. Normalmente se compone de un conjunto de signos normalizados que conforman un sistema lingüístico cuya finalidad es la comunicación. Entonces existen diferentes tipos de lengua, como el francés, el portugués, el inglés, el gallego, el eureka, el quechua o el aymara. Son lenguajes que podemos nosotros incorporar a nuestra forma de comunicarnos
pero debemos de estudiar esa lengua. El habla es la expresión verbal del lenguaje que conocemos los seres humanos, es decir, es un sistema complejo por el que se convierte una idea en un conjunto de sonidos que tienen significado para la persona que lo escucha. Normalmente es la expresión individual de la lengua y suele ser concreta. Además, está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y otros. También se manifiesta la palabra hablada y escrita o escrita. ¿Por qué dice que está sujeta a cambios geográficos? Porque depende mucho de la zona en que uno está. Por ejemplo, te va a la Argentina. Los formoseños se expresan o sea, tienen una tonalidad diferente a los de Corriente, por ejemplo. No sé si alguna vez ya le escucharon. Cada uno tiene su tonalidad o su forma de pronunciar ciertas palabras. Por eso dice que depende de los cambios geográficos, culturales y físicos de otro entorno. O sea, no va a ser igual siempre. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Bueno, funciones del lenguaje. Como herramienta de interacción y comunicación, el lenguaje tiene diferentes funciones, que es lo que vimos en la unidad 1. Una función referencial, una función apelativa, una función expresiva, una función fática, una función poética, una función metalingüística. Ahora vamos a ver lo que cada uno significa nuevamente. La función referencial o función informativa del lenguaje se cumple en textos cuya finalidad es informar a otros de un hecho, un evento, una situación o cualquier dato de la realidad. Esta función sirve para informar algo a alguien. Ejemplo, son las 10 de la mañana, ahora son las 11:16 de la mañana. Ayer fue el concierto de Romeo Santos. Entonces lo que hace esta herramienta es informar algo a una persona. Función apelativa. ¿Cuál es la función apelativa? Es la que pide, entrega, nomás ordena, sugiere y averigua, entre otras cosas. Ejemplo, borrar la pizarra o comprarme una mochila. Este indica un orden, o sea, le está ordenando a que haga algo o le sugiere algo a que realice algo. La función expresiva o emotiva. El lenguaje cumple la función expresiva cuando permite comunicar a otros los estados de ánimo o emociones, los sentimientos o sensaciones del emisor. Ejemplo, bravo, qué calor o que está enojado, ¿verdad? Esa es una función expresiva eh, que lo hace a través de las expresiones faciales del rostro, ¿verdad? O de movimientos corporales, cuando expresa algo emotivo, como su nombre lo dice. La función fática facilita el mantenimiento de la comunicación. Se usa para verificar cada cierto tiempo que la comunicación entre interlocutores no se interrumpa. Ejemplo, ¿estás allí o me oyes, verdad? Eh, ¿Estás allí, por ejemplo, o tienen alguna pregunta? Lo que hace es mantener el canal de comunicación entre el orador y el interlocutorio. Entonces permite da pie a que se le pregunte cosas, ¿verdad? De la disertación o de la ponencia o de lo que se está tratando en ese momento. La función poética transmite un mensaje a través de la belleza de la palabra. Esta función se halla presente sobre todo en las obras literarias y especialmente en la poesía. Ejemplo, en tu sonrisa encontré mi felicidad o tú eres mi inspiración. Entonces son palabras bellas que son poéticas que embellecen, ya sea una oración,
un comunicado, etcétera. La función metalingüística. ¿Cuál es la función de metalingüística? La función metalingüística se centra en el código, es la función que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Cada vez que utilizamos un código o tenemos una clase de gramática u ortografía, la usamos de ejemplo, como cariño comienza con la letra C. Esa es la función metalingüística que tiene como objetivo las correcciones gramaticales. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Profe, ¿cuál sería otro ejemplo de metalingüística, por ejemplo? Por ejemplo, la palabra barco comienza con la letra B larga. Son las correcciones gramaticales que se hacen a una oración. Bueno, espérame que hay una luna nueva y me pide la secretaria Mili. No sé si se te quedó. Las correcciones metalingüísticas, su función principal es que te corrigen las palabras. Son Ya, profe, las ya, gracias. correcciones gramaticales. Por ejemplo, función escribiste sin acento y te corrige. La función, o sea, lleva acento en la O, por ejemplo. O la palabra árbol lleva acento en la letra A. Esa es la función metalingüística. Hasta aquí, estas son las funciones que volvemos a repetir de la unidad número 2. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. De mi parte, no, No, profe. profe. Bueno, ahora vamos a hablar de los niveles del lenguaje. Cuando hablamos, no todos usamos el lenguaje del mismo modo, ni de la misma forma en todos los niveles sociales. Además, existen diferencias regionales y de pronunciación, que fue como el ejemplo que les di de Villarrica. Nosotros no hablamos igual que los villarriqueños, por ejemplo. Tenemos otra tonalidad, otro timbre de voz. Además, existen diferencias regionales y de pronunciación. A esto llamamos niveles de lenguaje, que comprenden desde el lenguaje natural hasta el especializado. A partir de esas características, veremos cómo se distinguen unos de otros. Lengua literaria. ¿Qué es la lengua literaria? Es empleada por los escritores, oradores o personas con intenciones culturales o en obras literarias. Se caracteriza por ser un lenguaje artístico, original y de carácter comunicativo. Ejemplo, versos, poemas y novelas. Lenguaje coloquial es una modalidad de una lengua natural para comunicarse e informal, familiar y distendido, con vocablos caracterizados por su uso común entre amigos y familiares. Ejemplos. Qué fresquete el día de hoy. Buenísimo. Evidentemente que no todos vamos a decir que evidentemente que no todos vamos a decir, ay, qué fresquete el día de hoy. O está buenísimo, no todos utilizamos la misma palabra. O dichos de que, por ejemplo, no, cuando alguien, un botulla y tereí, algo como se dice, agranda demasiado algo. Y le dice la otra persona que, ay, tampoco es para tirar techo, manteca al techo, te dice, era que tampoco es ni muy rico o algo así. O, por ejemplo, otro lenguaje coloquial es la forma en cómo se expresan hoy los jóvenes.
cuando no utiliza más la palabra amigo, sino que directamente hola bro o hola partner. ¿Se entiende? Hola. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Sí. Lenguaje vulgar. El uso del lenguaje vulgar se caracteriza por el lenguaje hablado por la gente común. Es decir, no es un lenguaje científico o poético. Es vulgar, como su nombre lo dice. Ejemplo, mi amigo le puso los cuernos a la novia. En vez de decir, la engañó. La vecina de enfrente habla hasta por los codos. En vez de decir, habla mucho. ¿Cómo estás? En vez de decir, ¿cómo estás? El campamento estuvo de lujo. En vez de decir, estuvo muy bien. Otro lenguaje vulgar puede ser el lenguaje, el ñenga del lenguaje de los mecánicos, que saben que es muy grotesco. Entonces a eso se refiere con vulgar, ¿verdad? ¿Alguien sabe el ñenga de los mecánicos cuando pasan y te piropean? ¿Alguien? Varios. Ah, bueno, no vamos nomás a decir, pero se exceden de palabras y a veces se refieren aparte del cuerpo femenino con cosas, ¿verdad? Entonces es el lenguaje vulgar, el ñenga de diario de barrio, vamos a decir. Niveles de lenguaje de acuerdo al medio utilizado. Tenemos el lenguaje oral que se transmite a través de la voz en las conversaciones, debates o radio. Y el lenguaje escrito que se transmite a través de las escrituras como carta, periódicos, libros o novelas, ¿verdad? Nivel de lenguaje según el aspecto social, según el nivel educativo. Es el lenguaje utilizado por una persona que ha recibido una educación formal. Una educación formal suele ser mucho más rico que aquella persona que no ha estudiado. Y el lenguaje, según la profesión, tenemos distintos profesionales que suelen utilizar palabras técnicas propias de su actividad que no utilizan comúnmente otras. Bueno, la diferencia en el lenguaje, en el aspecto social, tenemos dos, educativo, profesión. El lenguaje, el nivel educativo, evidentemente, la conversación va a ser más enriquecedor en el sentido porque ambos estudiantes, por ejemplo, van a tener temas de conversación, o sea, temas de que debatir, ¿verdad? O cómo argumentar, que una persona que no ha estudiado. Y según el nivel de lenguaje de la profesión, son los términos que cada profesional tiene. Por ejemplo, un cardiólogo, evidente, tiene sus propias palabras técnicas de referirse, aunque cuando una persona tiene problemas cardíacos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el lenguaje de un odontólogo no va a ser igual al lenguaje de un abogado. El lenguaje de un abogado no va a ser igual al lenguaje de un cirujano. Entonces, cada profesión tiene sus propias palabras técnicas que utilizan para describir algo. Bueno, entonces hablamos de la diferencia que hay entre lenguaje, lengua y habla. La diferencia, las funciones, estas funciones nosotros hablamos así de forma fugaz en la unidad número 1. En la unidad número 1. Luego hablamos de cada una de ellas. Hablamos de los niveles de lenguaje y de los niveles de lenguaje de acuerdo al medio que utilizamos o a las herramientas que tenemos. Ahora aquí vamos a hacer un ejercicio que cada uno va a responder en su cuaderno.
Antonio siempre ha tenido una duda respecto a cómo se escribe correctamente la palabra decisión. Si decisión con C y F o decisión con S y C al final. Entonces, ¿qué problema es lo que acá tiene Antonio? A ver qué me dice. Lean bien. Problema de lenguaje, de lengua o de habla. Problema del lenguaje. Problema de lenguaje. ¿Otro? Profe, perdón, profe, ¿puedo salir un ratito Sí. de la plataforma? Tengo cosas que hacer. Un ratito nomás, después ya me vuelvo a integrar otra vez. Bueno, está bien. Dale, profe, gracias. Dale, chao, chao. Y es lenguaje, porque tiene que ver con lo fático. ¿Puede ser? Mm, No, metalingüístico. metalingüístico. ¿Otro? Lenguaje ya me dijeron dos. De lenguaje, profe. No sé qué pasó, profe, pero no estoy viendo tu aula. Le digo a los compañeros. ¿Quién dice otro lenguaje? Lenguaje, profe. Lenguaje dicen todos. Sí, lenguaje también. Profe. Bueno. Lenguaje dijeron todos bien. Bueno, acá como hay uno para... Espérate. Otro ejemplo. José tuvo un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una inflamación cerebral, lo cual afectó su habilidad para escribir. Después de asistir con una terapeuta, logró recuperar dicha habilidad. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a José? ¿Tuvo problemas de habla, de lengua o de lenguaje? Un problema de habla. Problema de habla, profe. De habla. Lean bien. Dice que tiene problema para escribir. Perdió su habilidad para escribir. Lengua. De lengua, profe. Lengua. Lengua, profe. Bueno, lengua, entonces todos dicen lengua. Ahora vamos al tercer. Mario utiliza Way para dirigirse a todos, su mamá, su papá, su maestro, sus amigos. Eso le trae muchas dificultades de comunicación porque no es el uso adecuado para los contextos en el que se desenvuelve en la escuela, el hogar y grupo social. ¿Qué problema tiene acá Mario? Habla. Problema de Habla. habla. Muy bien, este está correcto. Lo que dijeron. Tiene problema de habla porque no es la palabra way, como tiene que expresarse cuando se dirigen a otras personas. Ahora, en este ejemplo de que le impidió, ¿verdad? Su habilidad para escribir, su problema es el lenguaje. Porque el lenguaje, porque en el lenguaje, porque él tiene la lengua, pero se olvidó de utilizar los signos o cómo hacer las palabras para poder dirigirse a, Ya metalingüístico de vuelta. Es problema del lenguaje este de José, que tuvo el golpe en la cabeza, pero que luego pasó una vez que bajó la inflamación. Y este de Antonio, el problema es de lengua, porque lengua es la forma de cómo nos expresamos y cómo escribimos, ya sea oral o manual o escrita. Y este, por ejemplo, también es metalingüístico. ¿Por qué? Porque no sabe si primero la palabra decisión empieza con C y luego con S o con S y luego con C. Entonces es problema de lengua. Lengua. Bueno, ahora le voy a decir
a preguntar otro. Dice, María fue abandonada en la selva. La adoptaron los chimpancés. Después de 20 años de supervivencia, la rescataron unos exploradores. Al interactuar socialmente, no pudo comunicarse ni relacionarse en sociedad porque no recibió los estímulos neurológicos que desarrollan dicha habilidad de comunicar sus pensamientos. ¿Problema de qué tiene María? ¿De lenguaje, Habla. habla o lengua? No vayan a decir así. Este tuvo problema de que, ¿por qué? Solo sabía decir con los chimpancés. Habla. Es una combinación de todo. ¿Y cuál es el que te enseña para que vos puedas exteriorizarse luego con el correr del tiempo? Y el lenguaje. El lenguaje. lenguaje, claro, Lenguaje. el lenguaje. Porque ella lo único que pudo aprender son esos sonidos que hacen los chimpancés. Y se comunicaba con ese sentido con ellos. ¿Por qué? Porque casi 20 años vivió con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Le trajeron al mundo ante una sociedad donde se sabe dar por entender, por decirlo de alguna forma, pero ella no recibió los estímulos neurológicos. Por ejemplo, cuando le enseña a un bebé, esto es agua, o le decís, ¿quieres tu leche? Y te dice tete. ¿Quieres comida? Y te dice am. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí, profe. ok. Está súper. Espectacular. Bueno. Disculpame, profe, ¿podés repetir la respuesta, por favor? Justo me estaban llamando del trabajo. Y el problema que tuvo esta María, ¿verdad? Que se la abandonó en la selva y fue adoptada por los chimpancés, por los animales, fue problema de lenguaje. No es problema de habla ni de lengua. ¿Por qué? Porque ya su cerebro no recibió los estímulos. ¿Para qué? Para poder exteriorizar sus pensamientos o lo que ella quiere o lo que ella desea. Entonces es problema del lenguaje. Porque el Y lenguaje es el que te da las herramientas necesarias para que vos puedas comunicarte con el mundo exterior. Y lo haces el de decisión, a través de la lengua y de el habla. y el de decisión, profe. Decisión. Ajá. El de decisión, si se escribe con C o con S, es problema de lenguaje también. Acepté entonces. Sí. Es problema de Gracias, lengua, profe. perdón. Estamos, gracias, profe. La tarea 1 ya pudieron hacer, se va a cortar nuestra primera conexión en 2 minutos. Entonces, mientras se graba, vamos a entrar de vuelta en 10 minutitos, ¿sí? Ok. Dale. Dale, profe. Ok.